Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar con este viaje por los lugares donde Uruguay va a pasar en este Mundial de Rusia 2018. Estuvimos en Ekaterimburgo, estuvimos en Rostov del Don, estuvimos en Samara y ahora nos vamos a la base confirmada, base de concentración donde va a estar Uruguay. Eso es en el Sport Center Borsky de la ciudad de Nizhny Novgorod. Este complejo se ubica a aproximadamente 400 kilómetros de Moscú y cumple con los requerimientos de FIFA. Vamos a conocer un poco entonces de la ciudad Nizhny Novgorod. En Nizhny Novgorod hay cientos de monumentos y sitios históricos, cada uno más hermoso y único que el otro. Un Kremlin de ladrillo rojo, catedrales de piedra, un planetario futurista, monasterios medievales, una torre hiperboroide. Nizhny Novgorod parece ser una combinación de culturas, eras y tecnologías que funcionan milagrosamente en armonía para crear un paisaje urbano adorable. Ubicado en la confluencia de dos grandes ríos navegables que atraviesan la mayor parte de la llanura europea oriental, el Volga y el Oká, Nizhny Novgorod aprovechó durante siglos su enclave privilegiado en el camino fluvial directo a Persia y a otros países de Oriente. Nacieron allá el célebre ingeniero Iván Kulivin, los destacados matemáticos Nikolai Lobachevsky, el Copérnico de la geometría, y Sergei Novikov, el compositor Mili Balakirev, el aviador Piotr Nesterov, el pianista y director de orquesta Vladimir Ashkenazy y la modelo Natalia Vodianova. Pero más que nadie dieron fama a su ciudad natal Kuzma Minin, uno de los jefes de la milicia popular en la campaña emancipadora de 1611-1612 contra la invasión polaca, y el gran escritor Maxim Gorki, fundador del realismo socialista. De este último la ciudad heredó el nombre que llevó de 1932 a 1990, Gorki, hasta que le fue devuelto su topónimo tradicional. Conforme el último censo, la capital de la circunscripción federal del Volga cuenta con una población de cerca de 1.280.000 habitantes. Datos históricos. Nizhny Novgorod fue fundado en 1221, poco antes de la invasión mongola, ya en el periodo del desmembramiento feudal del Principado de Kiev, como una ciudadela fronteriza del feudo norte oriental en la zona dominada por las tribus eresias y contigua al reino de Bulgaria del Volga. Las primeras décadas bajo el yugo tártaro, a partir de 1239, pasaron sin que los khanes hicieran tentativas de incursionar en Nizhny Novgorod, el bastión más oriental del Principado de Vladimir y luego del de Suzdal. En 1392 el ejército moscovita del príncipe Basilio I se apoderó de la ciudad en el avance de su campaña por la reunificación de las tierras rusas. A partir de aquella época, Moscú ya tuvo su control casi sin interrupciones en el curso medio del río Volga. Nizhny Novgorod desempeñó un papel clave en la historia de Rusia en el periodo entre los años 1598 y 1613, conocido como la época de las revueltas o periodo tumultuoso. En estos años Rusia vio el fin de la dinastía Riurikida y el desgobierno político, económico y social que provocaron las disputas sobre la sucesión a la corona. Al trono moscovita pretendía la nobleza del vecino país de Polonia y numerosos aventureros. En 1612 la crisis se agudizó. El país estaba a punto de perder para siempre la soberanía e independencia a manos de los polacos,
que habían entrado en Moscú y estaban esperando la llegada del nuevo zar, el príncipe Vladislao de Polonia. Los boyardos, miembros de la nobleza rusa, esperaban sin resistencia la llegada del zar extranjero. El único líder nacional, más espiritual que político, que se opuso a la pérdida de la independencia fue el patriarca Germogén, recluido en un monasterio moscovita, desde donde, sin embargo, pudo enviar una serie de misivas a distintas ciudades rusas para clamar por la sublevación popular. La primera ciudad que respondió al llamamiento fue Nizhny Novgorod. Uno de los concejales, el rico comerciante Kuzma Minin, al conocer la carta del patriarca, vendió todos sus bienes para invertir todo el capital en la compra y fabricación de armas para la milicia y persuadió a los demás ciudadanos ricos para que siguieran su ejemplo. Los habitantes de Nizhny Novgorod lo nombraron hombre electo por toda la tierra para convocar la milicia tanto en la gobernación de Nizhny Novgorod como en todo el oriente ruso. Se logró alistar a unos 8.000 milicianos. Al frente de las tropas estuvo el noble Dmitry Polsarsky, mientras Kuzma Minin fue el tesorero. La milicia llegó en agosto de 1612 a Moscú y en noviembre del mismo año expulsó a los polacos, poniendo así final a la época de las revueltas. En 1918, en la ciudad se organizó el primer laboratorio científico de Rusia, que operó en el área de la radioelectrónica. Sus ingenieros consiguieron iniciar la producción en serie de lámparas electrónicas que se emplearon primero para la transmisión y recepción de señales de radio y luego para la televisión experimental. En 1928 el laboratorio fue reorganizado y trasladado a la ciudad de Leningrado, actual San Petersburgo, pero Nizhny Novgorod no dejó de ser uno de los principales centros de investigación durante toda la existencia de la Unión Soviética. Poco a poco la ciudad se llenó de las plantas industriales que trabajaban para las Fuerzas Armadas del país. En Gorki se fabricaban submarinos, tanques, camiones y cañones. Debido a la presencia de esta industria bélica, la ciudad estaba cerrada a los visitantes extranjeros y las medidas de seguridad fueron estrictas hasta los años 80 del siglo XX. Curiosamente, el acceso limitado, en especial el de extranjeros, a la ciudad, marcó el destino de Andrei Sájarov, uno de los diseñadores de la bomba de hidrógeno. El físico en 1980 escribió una carta al gobierno soviético en la que criticaba duramente el emplazamiento de las tropas soviéticas en Afganistán, algo que calificaba de aventura que socavaría el equilibrio internacional y provocaría la militarización de la economía de la Unión Soviética. Sájarov, ya desde la época de los años 60, criticaba al régimen soviético y luchaba por las libertades civiles y los derechos humanos. Las autoridades soviéticas reaccionaron con el destierro del opositor. Junto con su esposa, Yelena Bonner, Sájarov, sin ser juzgado, fue enviado al destierro a Gorki. Los extranjeros, y en especial los periodistas, ya no podrían visitarlo en una ciudad que tenían prohibida. En Gorki, el científico inició 3 huelgas de hambre, pasó desterrado casi 7 años y no regresó a Moscú hasta el comienzo de las reformas de Mikhail Gorbachev. Otra importante industria llegó a Nizhny Novgorod en el año 1929 de la mano de una empresa conjunta entre el consorcio automotriz estadounidense Ford y el gobierno de la Unión Soviética. En 1932 la planta recibió el nombre de Gorki y la abreviatura de gas por sus siglas en ruso. En unos cuantos años fueron fabricados 100.000 vehículos del modelo A de Ford. En 1936 en la planta comenzó a ensamblarse un nuevo modelo basado en gran parte en el Ford V8. Se denominó M1. En la época soviética la planta gas produjo los camiones de carga y los automóviles más apreciados por los ciudadanos de la Unión Soviética, los Volga GAZ-21 y GAZ-24 y las limusinas GAZ-13 y GAZ-14 Chaika. Hoy en día la planta está especializada en las camionetas GAZ-Elie. Centro turístico. Nizhny Novgorod tiene buen acceso tanto desde Moscú como desde San Petersburgo gracias a la línea férrea de alta velocidad. Además, la ciudad cuenta con su propio aeropuerto internacional. Sin embargo, lo más espectacular es llegar a la ciudad a bordo de un crucero.
La navegación desde Moscú por el río Volga está abierta desde mayo hasta octubre y el crucero tarda unos 5 días en llegar a Nizhny Novgorod. Tras deleitarse con las bellezas de la ciudad, se puede continuar la navegación por el Volga hasta su desembocadura, cerca de la ciudad de Astrakhan. En 1985 la ciudad inauguró el sistema de transporte subterráneo. El metro de Nizhny Novgorod cuenta con una línea de poco más de 15 kilómetros y con 3 estaciones. La contribución más moderna en el desarrollo urbanístico es la edificación de un funicular que ha vinculado la ciudad con la orilla opuesta del Volga, donde se encuentra la ciudad de Bor. El funicular cubre 14 kilómetros en un trayecto de 12 minutos. El monumento más representativo de la ciudad es el Kremlin. De las 13 torres de la ciudadela se conservan 11, ya que 2 fueron destruidas debido a un corrimiento de la tierra del siglo XVIII. La anchura de las paredes alcanza en toda la fortificación unos 4 metros. La torre de San Demetrio es la primera de Nizhny Novgorod que figura en las crónicas rusas del siglo XIV. Su restauración a finales del siglo XIX cambió considerablemente su imagen con el fin de acercarla al patrón del Kremlin de Moscú. Dentro de la torre está ubicado el Museo de Historia y Bellas Artes. En el centro del Kremlin se levanta la Catedral del Arcángel San Miguel. Data de los años 1628-1631 y es emblemática por su cúpula cónica que distinguía en la arquitectura de aquella época las iglesias edificadas con algún motivo conmemorativo, como en este caso el de homenaje a la milicia popular libertadora en la campaña de 1612. En la catedral yacen los restos del héroe de la milicia, Kuzma Minin. Las 2 iglesias con decoraciones más ricas de la ciudad datan de finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Ambos templos, el del icono de la Virgen de Smolensk y la Catedral de la Virgen bajo las murallas del Kremlin, fueron financiadas por la familia de comerciantes de Stroganov. Desde la parte sur de la plaza de Minin, colindante con la torre de San Demetrio, sale la calle Potrovka. Se trata de una vía peatonal repleta de edificios históricos, tiendas, teatros y restaurantes que siempre ha sido considerada la segunda atracción principal para los turistas después de la fortaleza. Aquí destaca el edificio proyectado por el académico de arquitectura Vladimir Prokofsky y construido en 1913 para una entidad bancaria. Esta obra maestra reúne los elementos de la arquitectura rusa del siglo XVII y también del estilo neogótico y del modernismo europeo. La edificación civil construida en piedra más antigua de la ciudad es la residencia de Pushnikov. Representa 2 cubos contiguos, uno de los cuales data del siglo XVII y otro del XVIII, con un tejado de madera. El interior de esta vivienda, particular de una familia de negociantes, está decorado en el estilo del barroco ruso. Una parte interesante de la vida cultural y del patrimonio histórico de la ciudad son sus museos. Los primeros cuadros del Museo Provincial de Arte fueron donados durante la época imperial por unos comerciantes. Entre los mecenas de la época soviética figuraban el escritor Maxim Gorky. De su colección privada regaló a la galería pinturas de Nikolai Roerich, Boris Kustodiev y Mikhail Nesterov, todos famosos artistas rusos. Están presentes en esta colección decenas de pinturas antiguas. En el museo se expone además un fragmento de la decoración de la fachada de la primera iglesia ubicada en el lugar de la actual catedral del Arcángel San Miguel del Kremlin en la época anterior a la invasión de los mongoles. Una cabeza de león es el único testimonio de la historia de las primeras décadas de la existencia de la ciudad de Nizhny Novgorod.